vamos a estar con el mensaje. Voy a tratar de resumirlo. Voy a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Amén? Hay algunos que han hablado en lenguas, otros que no. Y sobre todo este mensaje es para aquellos que no han hablado en lengua, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, o que quizás hasta no son convertidos. Una cosa que quiero decirles antes es que el Señor me dijo que les diga, es que es un tiempo de buscar a Él, ¿no? Eso es algo individual para cada uno, de buscarle a Él en oración. Pero Él quiere hablarnos a nosotros. ¿Amén? Y entonces me dijo que algunos oran, otros no tanto. Algunos hacen todas las peticiones para su familia, para su salud, para sus necesidades. Algunos oran por los vecinos, otros oran por la iglesia, algunos oran por el pastor. Pero el Señor me dijo que en un momento, cuando estén orando, o cuando hayan terminado, o consideren que ya hablaron bastante ustedes, que se callen y escuchen y comiencen a escuchar la voz de Dios. Amén. Y eso viene parte de Dios. Él le va a hablar. Él le va a hablar con un pensamiento. Él habla acá, con un pensamiento que usted al principio va a decir, esto parece que fuera de Dios, pero no sé. Y va a ir cada día captando la voz de Dios, y cuando todos los días haga su devocional, quédese mudo y decir, Señor, ahora te toca a vos. Tal vez las primeras veces no escuche nada, pero de repente le va a venir una idea, porque el Señor habla claramente. Y le puede hablar a los niños, a los grandes, a los ancianos, y le va a poner ideas. Y usted va a ver cómo Dios habla. Y generalmente habla con un pensamiento. O se le ocurre a usted algo, y es algo también maravilloso cuando uno recibe mensajes. Eso es un milagro maravilloso. Yo le pido un mensaje para los miércoles. Recuerden que no puedo ir a la casa de todos ustedes a enseñar la palabra de Dios, por eso lo hacemos el miércoles, así que si usted quiere ser discípulo, venga el miércoles. El miércoles vienen bastantes, así que me puse contento. Pero si usted no aprende, hay muchas cosas que aprender, aunque usted crea que no hay muchas cosas. Hay muchas cosas para aprender. Y ahí puede preguntar y puede, enterarse de muchas cosas y aprender de Dios. Amén. El Señor nos dijo que hagamos discípulos. Tenemos un día, tendríamos que tener más días, pero tenemos ese día. Entonces, usted va a ir captando la voz de Dios. Para captar más la voz de Dios es conveniente que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, nos vamos a asegurar, por lo menos en parte en esta noche, de que usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces vamos a explicar algunas cosas. Yo tengo acá toda una explicación sobre cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Como no voy a poder hablar todo esto, y tampoco era mi idea hablar todo esto, lo voy a poner mañana en mi Facebook. Lo voy a poner en el Facebook de la Iglesia Cristo Rey. Lo voy a poner en mis dos Facebook. Uno se llama Gustavo Adolfo Isber Perlender y el otro se llama Gustavo Isber Perlender 2. Entonces tuve que poner Perlender porque si no se confundía con el de Gustavito, ¿no? Entonces la gente decía,
no entendía nada quién era aquí. Entonces tuve que poner perdón, que es el apellido de mi mamá. Voy a poner todo esto, que tengo, todas estas hojas que tengo aquí, y son 6. Pero yo le pido que usted la lea, que la lea. Se toma trabajo para leer no sé cuántas cosas, pero lea, y va a ver, o léalo un poquito cada día, y va a ver cómo se va a abrir el entendimiento sobre lo que es el bautismo y sobre el llenamiento del Espíritu Santo. Tanto que mi deseo es que todos ustedes sean llenos del Espíritu Santo, hagan milagros, porque al ser lleno del Espíritu Santo usted va a tener el poder de Dios para hacer milagros, y sea usted alguien que ponga las manos después de ser lleno del Espíritu Santo, y la otra persona pasa a ser llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así le pasó a San Pablo, Saulo de Tarso, ¿no? Dios lo iba a usar, se cae al suelo, dice algo que todos tenemos que decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Primero lo llama Señor, lo está llamando, que es el rey, que es el dueño, que es el todo. O sea, yo soy tu esclavo. Señor, ¿qué querés que haga? ¿No? Inclusive hay pastores, hombres de Dios que no están haciendo lo que Dios quiere que haga. Tal vez están haciendo una iglesia donde no tienen que hacerlo. Tal vez están haciendo alguna obra que Dios nunca se la mostró. Como decía un pastor, cuando Dios te dice poné 2 ladrillos, poné 2 ladrillos, no pongas ni 3 ni 1, ni hagas menos ni quieras ayudar a hacer más, porque Dios te dijo 2. ¿Ven? Entonces lo primero que le pasa a Saulo de Tarso es que se queda ciego y empieza a orar y ayunar, y cuando usted ayuna es poderosísimo. Tenga en mente ayunar también. Tal vez un día por semana, 2 días, 3 días. Usted después se va a acostumbrar y no hay nada más extraordinario, porque el Señor dice que los demonios más fuertes salen con oración y ayuno. Y quizás los demonios estén en sus padres. Y los padres, usted tenga unos padres que no se convierten nunca. O tenga una esposa que está enferma de la cabeza. Y ahí hay algo. Y usted hace un ayuno y se quiebra todo y se sana. ¿Amén? Entonces, Saulo de Tarso inmediatamente empezó a orar y ayunar. Y ayunó 3 días y no comió ni tomó agua. ¿Amén? Entonces Dios manda a un tal Ananías, que era alguien como ustedes, no era pastor, era un cristiano, le da una visión, porque en la iglesia de Hechos de los Apóstoles se movía en lo sobrenatural, y nosotros nos vamos a mover aún más que ellos. Recuérdelo. Nosotros, el vino nuevo es mejor que el antiguo, y los milagros que Dios va a permitir, porque ahora hay mucha más gente para convertir, mucha más gente para sanar, mucha más gente para liberar, mucho más pecado que en esa época, mucho más cosas satánicas, y por lo cual tenemos que tener el poder de Dios, porque si no, estamos perdidos. Entonces, lo envía, le da una visión y lo envía al lugar donde estaba Saulo de Tarso, donde estaba el futuro San Pablo, y lo primero que hace, estaba ciego, ¿no? Hace 2 cosas. Le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando ibas camino a Damasco, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Él ya era hermano, le dice hermano Saulo. O sea, si es hermano, tiene el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Miren, si nosotros en la 9 de julio hacemos una encuesta, ¿qué cree usted que es el Espíritu Santo? ¿Qué sabe usted del Espíritu Santo? Nadie sabe nada. Uno diría una paloma, los eruditos. Otro día no sé. ¿No? Si hacemos una encuesta, toda la gente, ¿Espíritu Santo qué? Cuando decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo nunca me puse a pensar qué significa Espíritu Santo. Así le van a contestar las personas. Entonces, Ananías impone las manos, porque aquel que tiene el Espíritu Santo y está bautizado por el Espíritu Santo puede imponer las manos y la persona es llena del Espíritu Santo. Amén. Mi señora, me siento contento, por así decirlo, de que haya recibido el Espíritu Santo a través mío, ¿no? Me daba celos que otra persona, qué tarado, ¿no? Que otra persona le transmita el Espíritu Santo a ella. Y yo le digo, vení, que ella estaba orando por recibir el bautismo del Espíritu Santo y todavía no estábamos de novio, pero yo quería que reciba a través mío y le oré y recibió las lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Y cambió. O sea, no podía servir más al Señor, pero una vez que recibe el bautismo del Espíritu Santo uno cambia completamente también. Entonces, ¿por qué Dios, aquel que iba a usar como San Pablo, lo primero que le hace es que sea lleno del Espíritu Santo? ¿Amén? Entonces, hay dos cosas que son fundamentales que el diablo trata de ocultar. Uno es la salvación, ¿no? Por supuesto. Entonces, tanto lo quiere ocultar el diablo que usted va a las librerías cristianas y no hay un solo libro, le aseguro, que le explique bien lo que es la salvación, la regeneración. Hay libros de autoayuda, hay libros de pastores que cuentan sus hazañas, hay otros relatos de misioneros, hay relatos de lo que hizo Lutero, pero no hay algo que diga, es como explicó Lucho, así muy bien, ¿no? Realmente que Jesús cargó el pecado de todos nosotros, y explicarlo bien, y explicarlo de varias veces. No existe un libro así. Miren qué ceguera hay, inclusive dentro de los evangélicos. Y tampoco existe otro libro que hable sobre el bautismo del Espíritu Santo, que son las dos cosas más importantes que puede haber. Uno, ser salvo y tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos vencer las obras de la carne. Entonces, una persona con religión solamente, el tipo es borracho, por ejemplo, o es ladrón, y el tipo dice, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de ver pornografía, y uno dice, no, pero los mandamientos dicen que esto y que lo otro, y el tipo escucha un mensaje, pero sale y va a caer lo mismo. ¿Por qué? Porque no recibió el poder para ser transformado. ¿Se entiende? Entonces la gente escucha mensajes, y puede escuchar en todas las religiones, los metodistas, los anglicanos, los católicos, los mismos evangélicos, y el pastor dice, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, pero la persona, al no recibir el poder para no hacerlo, sigue cayendo. ¿Amén? Sigue cayendo en pecado, y no puede salir. Pero cuando se arrepiente realmente, y el arrepentimiento no alcanza, ahora vamos a ver, para ser salvo, porque una persona puede arrepentirse de sus pecados y no recibir a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y si no tiene el Espíritu Santo, no tiene el poder para ser transformado. Y si no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Dios. Aunque se haya arrepentido de sus pecados, a los cuales, como no tiene el poder para vencer la tendencia al pecado, que dará el Espíritu Santo, la persona sigue lo mismo. Entonces,
Una persona puede hacerse de cualquier religión y todas las religiones, ninguna religión le dice mate o robe, ninguna, ¿no es cierto? Todo el mundo dice no mate, no robe, no haga esto, todo. Se cambia a otra religión que dice más o menos lo mismo, se cambia a otra y dice más o menos lo mismo. Pero la salvación del alma es cuando Dios, previo arrepentimiento y creer en la obra de Jesús e invitar a Jesús que entre en tu corazón, tu espíritu muerto recibe el espíritu de vida y se une a tu espíritu y ahí tenés la vida eterna. Entonces, toda la tendencia al pecado, por eso en primera de Juan dice que aquel que es de Dios, Dios le guarda y el maligno lo toca y no vive una vida de pecado. Claro que vivir una vida de pecado puede significar no tener en cuenta a Dios. Conozco acá en Miramar y particularmente, sobre todo en Miramar o en otros lados, que hablo con amigos que jamás se le ocurre el domingo ir a la iglesia, o sea, no está en sus planes, o sea, es como decirle, mira, vamos a hacernos astronautas. Y el tipo mira como diciendo, ir a la iglesia, no, pero yo tengo asado, tengo que ir a Mar del Plata, yo ya tengo todo mi plan. O sea, no tienen en cuenta a Dios. Y eso, el no tener en cuenta a Dios y no tener a Dios, lo va a llevar al infierno. Pero va a ser una persona que la gente diga, es un buen tipo, pero no tiene en cuenta a Dios. Y hay muchos buenos tipos en el infierno que no tuvieron en cuenta a Dios. Solamente va al cielo aquel que tiene a Jesús. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ojo, pastor, yo voy porque en la iglesia hay campeonato de ping-pong, hay buena música. Me voy a otra iglesia, a Hillsong, por ejemplo, porque tienen unos instrumentos musicales buenísimos. Y me encanta la música, te encanta la música, pero te arrepentiste. Escuchás la palabra. Capaz que te vas al infierno escuchando buena música y cantando los coritos. Así que esto es mucho más profundo. Hay que arrepentirse. Ahora, San Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Sabía hasta ahí y decía que crean en Jesús. ¿Amén? Amén. O sea, era un mensaje un poco incompleto, pero los preparaba y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿No? El reino, él sabía que estaba el rey, que todavía no lo conocía, y resulta que era su primo, que era Jesús. Dios le había dicho que vea que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, ese era el ungido de Dios. Y así lo ve en Jesús. Y él dice, yo no sabía quién era, hasta que era Él. Entonces, Él predicaba el arrepentimiento. Y venía la gente y se arrepentía. Algunos. Los fariseos, los religiosos, no se arrepentían. Y Juan el Bautista predicaba de una manera tal vez que en una iglesia evangélica hoy en día todos se irían. Porque decía, ustedes son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se vea claramente que han cambiado de actitud. Ciego, guía del ciego, o sea, le decía de todo. Pero pastor, no hable así porque se le van los miembros y le dejan de ayudar en la iglesia. Juan el Bautista, por suerte, no tenía templo para sostener. No tenía nada. Pero tenía gente que iba a escucharlo. Yo en la iglesia bautista que fui,
una vez intenté predicar sobre el arrepentimiento y vinieron los seminaristas a rodearme y decir, no predique sobre el arrepentimiento que se nos va la gente. Yo dije, voy a predicar sobre el arrepentimiento porque veo que acá no hay nadie arrepentido. Y se va la gente, quiere decir que no quiere arrepentirse. Y uno tiene que avivarlo. Es como una persona que va con un camión a un precipicio y no le digas, pobrecito, se va a ofender. Escuchame, yo me cruzo delante del camión y le digo, cuidado, salame, que ahí tenés un precipicio. Pero que esto que el otro me detiene el camino. Bueno, pero voy a bajar a ver. Y ve, y hay un precipicio. Gracias, Gustavo, te bendigo, sos mi amigo, te quiero. Me salvaste la vida, sí, te salvé la vida. Pero yo te quiero salvar la eternidad en el infierno. Amén. Entonces, arrepentirse es el primer paso. Amén. Y entonces, el apóstol Pablo inmediatamente se arrepintió, empezó a orar, vino Ananías, le oró, recibió el poder de Dios y empezó a predicar y a hacer milagros. ¿Qué diferencia con las multitudes que a veces vienen a las campañas para ser sanadas y después no vienen más a la iglesia? O sea, estamos a nivel muy bajo. Entonces, viene Jesús, Juan el Bautista dice, a ese tienen que seguir. Le decía un seminarista, pobre, carnal, pobre. Me dice, mire, no sé si van a captar la estupidez que dijo. Pero me dice, qué humildad la de Juan el Bautista, que tenía todos esos seguidores y se los dejó a Jesús. Digo, pero vos no entendés absolutamente nada. Él estaba trabajando para Jesús, no para él. No, pero él se podría haber quedado con la gente y no enviarla a Jesús. Digo, bueno, ¿saben qué pasó con ese seminarista? Después dejó de ser seminarista y por suerte no fue pastor, porque hubiera hecho un desastre, hubiera agregado más desastres a los desastres. Entonces, quedaban personas que eran fieles a Juan el Bautista y no se decidían todavía a ir a Jesús. ¿Amén? Y Juan el Bautista les dice, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, que él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El Señor, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, no tenía el Espíritu Santo, digamos, permanentemente en él como tenemos nosotros. Le digo, usted es más que Juan el Bautista. Jesús dice, de todo lo del Antiguo Testamento, el más grande de todos, más que Moisés, que David, es Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Saben por qué? Porque el que está en el reino de los cielos tiene al Espíritu Santo. Amén. Y tiene a Jesús adentro. Amén. Y entonces Juan el Bautista no podía hacer milagros, ¿por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo de forma permanente. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de forma permanente y estamos llamados a hacer milagros. Usted no está llamado a ser, digamos, no sé, un laburante o alguien y quejándose de una cosa, quejándose de otra, yendo un poquito a la playa, viendo un poquito de fútbol en la televisión. Está llamado a algo sobrenatural, a una obra de milagros, algo glorioso que va a ir creciendo día a día a medida que el Señor se acerca. No se dan cuenta de todas las señales que están pasando. No podemos hablar de Trump, ni de Corea, ni de los chinos, ni de
presidente de Rusia, porque ustedes saben todo. Saben que en cualquier momento explota todo. Dice, oren por Puerto Rico porque está por explotar Puerto Rico. Había un creyente que me manda, ¿no? Dice, pastor, ore por Puerto Rico, están explotando todo. O sea, se está por ver un terremoto que no quede nada de Puerto Rico. Y todas las islas donde mi papá se fue de luna de miel con un crucero, están temblando todas esas islas. Así que no se le ocurra ir a San Etienne o a Barbados en esta época, porque en cualquier momento se va a ver un agujero en el mar y se cae. Así que tengan cuidado. El apóstol Pablo predica y hace lo mismo. Él transmite el Espíritu Santo. Yo siempre le conté que una vez estaba en Tandil, y algunos de una iglesia bautista se habían enterado que yo estaba y que oraba y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces estaba con el auto parado ahí, no sé si en la plaza o en algún lugar, y tenía el vidrio bajo. Y viene una persona creyente, bautista, que no tenía el bautismo del Espíritu Santo, y me mete la cabeza, yo estaba con el volante así, y me mete la cabeza dentro del auto y me dice, pastor, ore por mí para que sea lleno del Espíritu Santo. Y yo, ¿dónde? Yo estaba en otra absoluta, ¿no? Estaba en otra absoluta pensando ya. Y bueno, le oré y empezó a hablar en lenguas. Recibió el bautismo del Espíritu Santo con la cabeza dentro de la ventanilla del auto. Dios, Señor. Entonces, Pablo sigue su trayecto, predica por todas partes, pero está en Éfeso y se encuentra en Hechos 19 con ciertos discípulos, ¿no? Y dice, Pablo recorriendo las regiones, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos los vio medios extraños, o sea, como creyentes que no brillaban. Yo cuando estaba en la iglesia bautista que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, las oraciones eran, Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. O la mayor oración era, Señor, no sé, hace todo. Hasta que vinieron unos que estaban llenos de Espíritu Santo y el pastor hizo orar a uno y ese hombre empieza, Señor Jesús, cuánto te amo, te adoro, te alabo. Y yo empecé a mirar y digo, este tiene algo que yo no tengo. Y me dio celos. Digo, hasta que no tenga lo que tiene él, me voy a parar. Salí, me pregunté de qué iglesia era, me fui a esa iglesia, me hice orar y recibí el bautismo del Espíritu Santo con las lenguas, e inmediatamente a la noche siguiente se me aparece un ángel y empecé a entrar en la dimensión sobrenatural. Después a la noche siguiente se me apareció otra vez el ángel. Y yo sabía que se me iba a aparecer 3 veces el ángel y me iba a mostrar cosas, pero me dio tanto miedo que le pedí que no venga. Y no vino. Y después me arrepentí porque digo, me iba a mostrar misterios impresionantes, pero me daba mucho miedo. Tanto que me agarraba a la cama y el ángel me sacaba de la cama y yo estaba tirando del respaldo y me llevaba y me mostraba cosas que después se cumplieron todas. Uno entra en la dimensión sobrenatural, así que, hermanos, piensen, ¿no?, en la dimensión sobrenatural. ¿No queremos ahí? Porque sí o sí Dios va a llevarnos a la dimensión sobrenatural. Algunos ya están en la dimensión sobrenatural. Pero hay un poquito más. Los que hablan en lenguas, hablen más en lenguas. Yo tengo un libro del profeta Bill Hammond, lo tengo en inglés y lo tengo en español. Lo compré 2 veces.
que habla sobre las 100 ventajas de hablar en lenguas. Así que miren si empiezo a enseñar ese libro. Tardamos 2 meses, pero usted va a hablar en lenguas, pero todo el tiempo. Y se va a convencer que no es como algunos me dicen, algunos de la iglesia me dicen, y yo hablar, dice, yo no me veo haciendo eso, qué sé yo. Pero vos ni sabés lo que estás diciendo. Y digo, Señor, ten piedad de él, bendícelo, guárdalo, protégelo, no le tires una piedra del cielo. Pero el Señor es bueno, ¿eh? Entonces, cuando se encuentra con esas personas que eran medias, no sé, hacían oraciones medias, Señor, bendice estos alimentos, amén. Señor, bendice este día, amén. O sea, San Pablo notó que algo pasaba con esa gente, ¿no? Entonces, lo primero que le preguntan, Hechos 19:2, le dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque eran discípulos, eran buenos tipos, eran personas que cantaban los coritos, sabían el Señor marchando va, y todo, algunos himnos de esa época, de Marcos Witt, algunas cosas sabían, pero San Pablo dice, esto le falta algo. ¿Recibieron el Espíritu Santo ustedes cuando creyeron? Él sabía que habían creído porque habían creído lo que dijo Juan el Bautista, pero sabían lo que Juan el Bautista había dicho. Se habían arrepentido de sus pecados, pero no creían, o sea, ni sabían de Jesús. Y entonces ellos, cuando le preguntan, dice, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Ya andamos mal, ¿no? Entonces le dice, ¿pero en qué fueron bautizados? Dice, y nos bautizó Juan el Bautista. Entonces Pablo le dice, Juan el Bautista le predicaba que se arrepientan para prepararse para creer en Jesús. O sea, los pasos de la salvación son arrepentimiento, todavía no sos salvo. Enterarte de que Jesús murió en la cruz y pagó tus pecados. Eso ya no lo sabía en la Iglesia Católica, no lo sabía en ninguna iglesia. Jesús pagó mi pecado en la cruz. Sí, lo llevó en la cruz. Eso es importante. Pero todavía no sos salvo. Tenés que tomar la decisión de recibir a Cristo, invitarlo a que entre en tu vida, y entonces cuando entre en tu vida, el Espíritu de Cristo y Cristo entran y sos salvo y tenés vida eterna. Amén. Por lo cual entonces podés empezar a portarte bien. Por eso entonces querés venir a las reuniones. Y el que no es lleno del Espíritu Santo dice, otra vez ir a la iglesia, qué sé yo. Leer la Biblia. Pero cuando tenés el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escribió la Biblia, empezás a entender todo. Y empezás a tener la mente de Dios. Y empezás al tener a Dios, a ver que esto es una aventura maravillosa. Empezás a darte cuenta que estás en el camino más exacto y en el propósito más alto que puede haber en el mundo entero, que es edificar el reino eterno de Jesús. Cuando estemos frente a Jesús, vos que te recibiste de ingeniero, te recibiste de médico, cuando estés frente a Jesús, puedes decirle, mire, Jesús, yo fui hábil con los negocios, fui dueño de todos los cines, como el que era el dueño de acá. Y el Señor dice, y a mí eso no me afecta para nada. Fui ingeniero, fui doctor en no sé cuánto. No sirve. ¿Qué es lo que sirve? No, barrí la iglesia. Eso sirve. Apoyé al pastor en oración. Eso sirve. Eso queda para la eternidad. Y uno tiene que darse cuenta que yo siempre, o sea, particularmente, me desesperaba cuando hago algo
que no tiene destino eterno. No sé si capta. Si estoy haciendo algo que no tiene destino eterno, trabajaba en el Banco de Canadá y sellaba cheques. Y digo, ¿y esto para qué sirve? Lo puede hacer otro. Yo estoy para otra cosa. Y cuando empecé a dar tratados, digo, esto sí tiene destino eterno, yo estoy haciendo tesoros en el cielo y me va a servir para la eternidad. Porque en el momento de la muerte, lo único que te llevas son las cosas que hiciste para Dios. Amén. Amén. Entonces, ellos dicen, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ni siquiera sabemos lo que es el Espíritu Santo. En la mayoría de las iglesias, la adventista, el séptimo día, y puedo nombrar muchísimas iglesias protestantes y la católica, ¿qué saben del Espíritu Santo? Y menos de que uno puede ser lleno del Espíritu Santo. Y menos que al ser lleno del Espíritu Santo estás habilitado por Dios para hacer milagros. Ojo con eso, porque enseguida el enemigo te va a hacer tratar de enorgullecer. Pero la contrapartida, y yo logré eso, es decir, si está Jesús, lo normal es que haya milagros. Y como yo sé que no soy yo, porque todos sabemos que ninguno tiene poder para hacer milagros, pero Jesús en mí tiene poder para hacer recontra milagros. Amén. Entonces Jesús obra, haz lo que quieras. Sana a este, toca a este, bautizar con el Espíritu Santo a este, se pone a hablar en lengua. Es Él. Él nos mandó. Amén. Entonces, dice, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Entonces dice, Juan el Bautista les decía que se arrepientan y crean en Jesús. O sea, segundo paso, creer en la obra de Jesús, ¿no es cierto? Y les explica la salvación a esta gente. Y entonces cuando ellos, hay que creer en Jesús y Jesús pagó tu pecado y le explica el plan de salvación, ellos se entregan a Jesús y lo reciben a Cristo y reciben el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, cuando oyeron esto, después Pablo los bautizó en agua. Amén. Amén. Ningún hombre de Dios va a bautizar en agua a alguien que no tenga el Espíritu Santo. Ningún hombre de Dios va a bautizar en agua a alguien que no sea salvo. Amén. Tiene que ser salvo. Entonces los bautiza en agua. Entonces ya eran salvos, tenían el Espíritu Santo, pero no eran llenos del Espíritu Santo. Los bautiza en agua, cumple el mandamiento del bautismo y 19.6, Hechos 19.6, ¿puedes ponerlo? Hechos 19.6. ¿Sí? Qué bueno. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos sobre los 12, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero una de las maneras es, cayó sobre ellos el Espíritu, vino sobre ellos el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo te llena, te cae y te llena. Y también, como el Espíritu Santo está dentro de tu interior, brotan ríos de agua viva. Entonces, el Espíritu Santo, cuando vos te convertís, está como atrapado por toda tu carnalidad. Pero cuando te rendís a Dios completamente, y eso es lo que hay que hacer, rendirse a Dios completamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, me rindo completamente. Entonces le entrego todo mi cuerpo, todos mis pensamientos, todo, y el Espíritu Santo de adentro, dice, de su interior corren ríos de agua viva. Entonces de adentro sos lleno del Espíritu Santo y de afuera el Espíritu Santo también te llena. Amén. Amén. O sea, somos sobrenaturales. Amén. Amén. Esto es algo maravilloso. Y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y ¿qué pasa?
hablaban en lenguas y profetizaban. La señal de recibir el llenamiento del Espíritu Santo es hablar en lengua, pero también profetizar, porque una persona, profetizar no es predicar, dice aclara. Profetizar es decir, Dios dice esto, tener revelación, ¿no? O sea, estaba en Mar del Sur y estaba la chica que organiza todo y le dije, me vino una palabra de Dios, ya tengo que decir, digo, vos sos una persona de fe. Sí, yo tengo mucha fe, y sí, yo te lo estoy diciendo, porque tengo discernimiento de espíritu, es un don del Espíritu Santo y sé que vos tenés fe, y Dios me está diciendo que ore por vos y que te dé una palabra de Dios, así que no sé cuándo se la voy a dar, pero el Señor me la marcó, dijo, esta es mía, católica, ¿no? Pero esta es mía. Entonces, ¿por qué le podía dar la palabra profética antes de decirle algo? Porque ya Dios lo tenía en mi corazón. Todavía no se le dije. Ni sé todavía cuál es, pero cuando empiece a hablar en lengua, Dios me va a dar esa palabra profética para ella. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos en lo sobrenatural. ¿Amén? Entonces, eran unos 12 hombres, y esos hombres, una de las señales externas es, digamos así, si una persona está profetizando, está diciendo, mira, viene un hambre dentro de poco y sucede, viene esto y va a pasar y pasa, está profetizando. ¿Y por qué está profetizando? ¿Por qué puede profetizar? Porque tiene el Espíritu de Dios. Porque uno de los dones es el don de profecía. Si no, no puede profetizar. ¿Amén? Amén. Y yo, con todo el respeto, veía al obispo de Mar del Plata, tira agua bendita, y dice, vamos a rezar la oración que el Señor decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es todo el repertorio. Si lo decía, seguía hablando, no podía. ¿Por qué? Porque no sabe la salvación. Y al no saber la salvación, no tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no le revela cosas espontáneamente. Y tampoco puede orar espontáneamente porque no le sale. ¿Amén? Amén. Nos llevamos muy bien, nos abrazamos, todo lindo. Oro por él, que Dios lo bendiga. Y hay evidencias, voy a tratar de hacerlo más rápido. Hay evidencias externas del bautismo del Espíritu Santo. Uno es el hablar en lenguas. Otro es el gozo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Si uno ve a una persona que está alabando al Señor y está así, está lleno del Espíritu Santo. Pero a mí me ha tocado predicar en iglesias que no están llenas del Espíritu Santo y todos así. Son siluetas. Parece que son hechas de cartón. Pero no es por nada, ni porque sean más malos o menos. Es porque no se pueden gozar, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo. Amén. Y al no tener el Espíritu Santo, no se gozan. O sea, es para una persona inconversa increíble esto, de creer, que uno se goza en Dios. O sea, supongamos que usted nunca escuchó nada de Dios. Y se entera de que una persona, el gozo máximo es hablar con Dios. Dice, este tipo le falla. O está con las manos levantadas y gozándose en el Señor, así. Dice, qué fanático este tipo, este está medio loco. Pero no entiende que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y no tiene el gozo porque no tiene a Cristo, y no tiene el Espíritu Santo, y entonces no tiene gozo.
Y uno cuando tiene un gozo sobrenatural, porque es un fruto de tener el Espíritu Santo. Por eso cuando hay personas que, bueno, generalmente vienen así, mira, qué sé yo, y a ver qué pasa. Y si hay gente con los brazos levantados, qué sé yo, dice, uy, esto es un medio fanático. Nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia mediana. O sea, ni somos de los que tocan el bombo o que rompen los bancos, ni de las siluetas estoicas así. Así que vamos más o menos bien por eso, ¿no? Mientras no se vuelvan todos siluetas. Entonces, otra cosa es alabar a Dios. O sea, si uno no ama a Dios, si no conoce a Dios, ¿cómo va a alabar a Dios? Cuando vino el padre Segovia a la iglesia nuestra, que estábamos en la 27, vio todos levantando los brazos y alabando a Dios. Y él le pareció, qué bien, este es un buen método. Fue a la iglesia de él y dijo, vengo de los evangelistas y todos levantan las manos y aplauden. Hagan lo mismo. Y todos... Y después me viene a hablar y dice, no funcionó en mi iglesia. Yo no entiendo cómo en tu iglesia todos levantan la mano, están contentos y felices y se ríen y aplauden, y yo no puedo hacerlos aplaudir. Y claro, porque las personas no aman a Jesús, no tienen a Jesús, no tienen el Espíritu Santo, no tienen dones del Espíritu Santo, no tienen el gozo, no tienen la paz. Entonces, no aman al Señor, no son salvos, no saben que Jesús en la cruz pagó sus pecados, no tienen la seguridad de ir al cielo, piensan que se van a ir al purgatorio o al infierno. Y entonces, ¿cómo vas a estar contento? No se puede imitar las cosas de Dios. Entonces, cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, una de las señales externas es el deseo de agradar y servir a Dios a los demás, ¿no? Servir a Dios y a los demás. Vieron que hay personas que, bueno, yo tengo un auto, puedo ir a buscar a los chicos a no sé dónde. Bueno, yo tengo tal cosa y hago muñecos, entonces hago muñecos para hacer. Y otro hace la ofrenda floral, otro hace la Santa Cena. Están demostrando que algo de Dios tienen, amén. Pero la persona que nunca hace nada, ¿qué está demostrando? Bueno, sobran las palabras. O sea, que todavía no fue encendida por Dios. Si uno nunca hace nada por Dios, si no está entusiasmado en servirle, es una señal de que esa persona todavía no ha descubierto lo lindo que es Dios. ¿Amén? Amén. O sea, si una persona, por ejemplo, yo le digo, te invito a Bariloche, y la persona dice, no, Bariloche, es un desierto. Bueno, obviamente, al rechazar una invitación de ir a Bariloche, significa que no conoce Bariloche, porque si no diría, me voy con vos enseguida. ¿Amén? Entonces, obviamente esa persona no sabe lo que es Bariloche, ni se imagina, y entonces no tiene interés. Entonces la persona que no tiene interés es porque no conoce a Dios. ¿Amén? Entonces, se incrementan los frutos del Espíritu Santo, y habla y testifica más de Dios. La persona, ¿qué es lo que uno puede ver? Si una persona empieza a hablar más de Dios y habla, se da cuenta que uno puede ver, son las señales externas del bautismo del Espíritu Santo, que la persona está llena del Espíritu Santo. Yo era profesor de seminario, tenía 300 alumnos, antes de ser pastor. Y entonces, un día se me ocurrió y oré porque sean llenos del Espíritu Santo. Salieron todos, era la noche, y empezaron a hablar a todo el mundo que pasaba en la calle principal de San Isidro.
borrachos y que yo se arrodillaban delante de ellos porque creían que eran ángeles. Cambiaron completamente. Hasta ese día, hijos de pastores y todo lo demás, no le hablaban de Dios a nadie, como pasa en las iglesias. Son pocos los que testifican, porque son pocos los que están llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero después salieron y inmediatamente, esa misma noche, personas que encontraban y hablaban de Dios. Entonces, la persona habla y testifica más de Dios. Y se da cuenta que es un templo del Espíritu Santo y entonces tiene deseo de santidad. Entonces cambia. Te viene antes de ser convertido, o sea, no tenés ningún deseo de santidad. Al contrario, tenés deseo de pecado y pecado grave. Cuando te convertís, bueno, te arrepentiste, ahí luchando con la carne, pero cuando sos lleno del Espíritu Santo, te viene un deseo de santidad que no decís una sola mala palabra. Ya te parece algo, ¿no? Y entonces uno entra en problemas porque todo el mundo dice malas palabras. Bueno, che, vamos al casino. Y no, yo no, porque ya no te gusta ir al casino. Vamos a jugar al póker por plata. Y ya no, porque sos un pesado, chavo, perdiste todos los amigos. Entonces Dios creó la iglesia para que personas que piensan como vos sean tus amigos. ¿Amén? Amén. Bueno, evidencias internas que uno se da cuenta que tiene unción. Unción es la capacitación, la habilitación de Dios para predicar. Y es un milagro cuando te viene un mensaje de Dios. Y Dios dice, decí esto. Y el otro día estaba hablando con alguien, digo, en este momento estaba comiendo, digo, me está hablando Dios, y salí y empecé a notar. Es un milagro. Llené todas las hojas así. Y eso nos pasa 2, 3 veces por semana, o 4, según las veces que uno tenga que hablar. ¿Amén? No hay nada mejor que escuchar la voz de Dios y vos te sorprendés. ¿Alguien quiere escuchar la voz de Dios? Amén. Amén. Y cuando recibís el bautismo del Espíritu Santo recibís poder. Poder para echar fuera demonios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo, y entonces unos que echaban demonios por conjuros y cosas por el estilo, dice, bueno, a Pablo le funciona, ¿no? Y entonces dice, vieron una persona que estaba endemoniada y dice, por Jesús el que predica Pablo, andate. Y el demonio le contesta, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? No me pueden echar. Los agarró el demonio usando el cuerpo del hombre y los molió a palos, los dejó desnudos y los rompió todos, ¿no? Pero escuche bien, el demonio dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Bueno, Pablo estaba bautizado con el Espíritu Santo. O sea, póngase en el lugar de Pablo ahora. Que alguien que tiene un demonio diga, yo sé quién es usted. Yo sé que si usted viene y me echa, me tengo que ir. Por eso el demonio es vivo, no. Lo va a tratar de gambetear a usted. Llévenme a cualquier lugar menos a la casa de Angelita, decía el demonio. Porque ahí le iban a echar. Claro. Pero tipo dice, lo llevamos a la catedral de Buenos Aires. Ah, bueno, llévenme.
lléveme al obispo, lléveme al papa, lléveme al, no sé, al metodista, no sé cuánto. No importaba. Pero una casita en San Martín, dice, ¡ay, no me lleve!, le gritaba. Porque sabía que había autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque predicábamos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una vez el pastor mío, el pastor evangelista, era un, ¿cómo puedo explicar? Una especie de tiro al aire, ¿no? Llegaba siempre tarde a las reuniones, llegaba 10 minutos, todo en nota total, ¿no? Había sido borracho, estaba sobrio, y llegaba a las reuniones así, mirando el paisaje, o sea, la gente le estaba esperando y él llegaba media hora tarde. Y me decía, Gustavo, no tengo ningún mensaje. ¿Qué predico? Y yo le decía, predicá sobre tal cosa, yo me decía. Y un día me dice, estaba en la casa de ella, y me dice, sí, dice, ¿qué predico? Predicá sobre el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y él, cuando uno le decía, predicaba re bien. Sabía muchísimo y predicaba, pero no captaba bien. Y entonces me pregunta, y después de predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, dice, ¿y ahora qué hago? Me dice, orar por personas. ¿Y por qué personas? Y yo me mostraba, digo, ahora por este, está mi hermano también. Por él y por él. Y él oró por esos. Los 12 o no sé cuántos hablaban en lengua y se bautizaban al Espíritu Santo. Los otros no. Una persona tiene que saber captar la voz de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, recibe poder. Pero el poder no se ve. Pero vos sabés que tenés poder. Y sabés que podés echar a cualquier tipo de demonio. Y hay casas que los matrimonios se pelean a muerte y no saben que es el diablo que lo está haciendo pelear. Entonces vos vas a esa casa, orás y después los esposos no se divorcian, se abrazan, se besan y tienen 10 hijos. Porque los demonios estaban ahí. Amén. Pero si no tienes el poder del Espíritu Santo, esos 10 hijos no iban a nacer. O iban a pelearse hasta divorciarse. Amén. Entonces uno recibe poder y recibe impulso para trabajar. O sea, cuando prediqué sobre el bautismo del Espíritu Santo en ese día del seminario, todos salieron a predicar. Tuve un año antes diciéndole, usted tiene que predicar al Señor. Sí, pastor. Nunca nadie llevaba el mensaje de Dios. Nadie. Pero fueron llenos del Espíritu Santo, salieron todos a predicar y a llevar la palabra. Personas que no les importaba nada, pero recibieron una de las características que es el impulso para trabajar. ¿Amén? Recibe uno deseo de pureza, las escrituras se le abren, uno se ilumina las escrituras y tiene deseo de leer la palabra de Dios, recibe más fe y se torna en realidad todo lo escrito en la Biblia. Antes uno lee la Biblia y un versículo, pero de repente ese versículo resalta. ¿Y por qué? Porque el que escribió la Biblia lo tenés adentro y te habla. Y ya la Biblia, esto es un libro de Dios. Estaba hablando con un sacerdote una vez y me dice, sí, a mí me gusta leer la historia, dice. La historia. ¿Cuál historia? Le digo. Y toda la historia que está en la Biblia, me dice. Lo veía como una historia. O sea,
todo para el pasado. Jesús hacía milagros antes, todo era para el pasado. Pero cuando recibís el bautismo del Espíritu Santo, todo es para el presente. Si Jesús hace un milagro o hizo un milagro, lo puede hacer hoy otra vez. Amén. ¿Amén? Entonces, uno recibe más fe, se toma en realidad más lo que dice la Biblia, y te afloran virtudes y capacidades que antes no tenían, o te empiezan ¿cómo se llama? Las tenías en potencia. De repente tenías una pequeña revelación, pero de repente ahora empezás a tener más revelación, y de repente te parás frente a una persona y le decís, Dios dice esto. ¿Y dónde lo saqué eso? Que estás bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hay una serie más de cosas, pero no las vamos a decir ahora. Lo voy a poner esto en la Iglesia Cristo Rey, en Facebook y en mi Facebook, para que usted lo pueda leer y pueda ir, digamos así, aprendiendo para también poder enseñar a otros. ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Tener sed de Dios. Tener sed de Dios. Si no tenés sed de Dios, si no te interesa, no lo vas a recibir. Si tenés sed de Dios, el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, ir a Cristo y decir, Señor, bautizame con el Espíritu Santo. Beber y creer. De la misma manera que fuiste salvo. ¿Cómo fuiste salvo? Creíste que Jesús murió por tus pecados y entonces lo invitaste a entrar. Y fuiste salvo. ¿Y cómo recibís el bautismo del Espíritu Santo? Vas a Jesús, le pedís que te bautice y Él te bautiza. Muy simple. Pero tenés que creer que está bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién ha hablado en lenguas alguna vez en su vida? A ver, levante la mano. Unos cuantos. Bien. Bueno, hablen más en lenguas también. ¿Quiénes nunca hablaron en lenguas? A ver. Bueno, son menos, qué suerte. Amén. Bueno, le voy a pedir a aquellos que no se asusten. Le voy a pedir a aquellos que nunca hablaron en lengua que se pongan de pie. Nada más. Amén. Sí, ¿no? Amén. Bueno. Entonces lo voy a guiar en una oración. Después de esa oración, usted diga, fui bautizado con el Espíritu Santo y, por ejemplo, yo estoy viendo a personas que mi espíritu me dice que están bautizados con el Espíritu Santo, pero se han puesto de pie, no importa. Cedo, vos estás bautizado con el Espíritu Santo, así que sentate. Pero si querés hacer la oración para hablar en lenguas, es muy sencillo. Bueno, vamos a repetir esta oración que va a ser muy sencilla, es como una oración de entrega al Señor. Pero a partir de esto, después de esta oración, usted diga, yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Tengo autoridad para expulsar demonios. Y por más que el enemigo le ponga en la mente que no, digamos, usted ha recibido nada, usted diga, yo he recibido y soy lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque inmediatamente siempre pasa, ¿no? Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo me encontré con el pastor de Angelita y digo, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y me dice, no sé. Ya me tiró abajo la fe. Y, digo, y me quedé sin hablar en lengua por un tiempo. Hasta que cuando fui a la General de Madrid, la esposa del pastor, me mira así, la primera vez en mi vida que me ve, y me dice, usted está bautizado con el Espíritu Santo. Y eso lo necesitaba.
Inmediatamente empecé a hablar en lenguas de vuelta. Pero la incredulidad de ese pastor, que yo tenía con respeto, me hizo ir para atrás. Así que usted vaya para adelante. Amén. Vamos a hacer una oración cortita. Amén. Y vamos a creer que Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Dígale: Señor Jesús, en este momento me rindo completamente a ti. Señor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo. Abro mi corazón para que salgan ríos de agua viva. Y Señor Jesús, creo por la fe que tú has dicho que aquel que te pide, recibe, y que darás el Espíritu Santo a los que te lo pidan. En esta noche